Good morning everyone, how are you? Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. La clase de hoy, bueno, pues es un repaso, un refuerzo. La clase pasada vi en las actividades que algunos tuvieron algunas confusiones. Confusiones, lo voy a decir bonito. Hay unos que hicieron muy bien. Ya estuve revisando cuál fue el problema de algunos, en qué acertaron otros, y creo que ya sé por dónde es el problema. Hay quienes no aseguran que no les quedó muy claro la clase. No hay problema, la voy a explicar. Cuando la clase realmente demanda de mucho análisis, es razonable que haya que dar una segunda explicación. La voy a hacer. Voy a repetir la clase lo más breve posible y vamos a revisar la tarea pasada para ver en dónde pudo haber sido su confusión. Así que tranquilo, no se preocupe. Justamente cuando uno aprende, también suele equivocarse, porque uno está aprendiendo, uno no está adivinando o sabiendo todo, y uno se puede equivocar, puede darse, así que no se sienta mal, ¿ok? Ya sabe que si desea hacer una consulta, con tranquilidad puede hacerla. Yo no tengo por qué encontrarme, pregúntelo más. Recibo mensajitos en que realmente hubo confusiones y las vamos en este momento a esclarecer, ¿ok? Primero revisamos la clase pasada. Vemos brevemente el tema pasado de el there is y el there are. There is, there are places in a town, lugares en una ciudad, ¿ok? There is, there are es hay. Recordemos que el there is también puede ser escrito there's, es una contracción que significa lo mismo, solo en singular. There's es hay, pero en singular. Recordemos eso siempre. There is o es there's es hay solamente en singular. Guárdese eso. Por ejemplo, there is a police station in my town. Hay una estación de policía en mi ciudad. There's a police station in my town. Igualito, solo es una contracción de palabra y no perdió significado. Aquí, por ejemplo, there's a hospital in my town. Hay un hospital en mi ciudad. There's y sigue significando lo mismo. Hay un hospital en mi ciudad. No cambia para nada. Cuando digo que no, en la forma negativa, digo there isn't, que es lo mismo que there is not, ya, pero there isn't. En singular negativo, there isn't. Ejemplos, obviamente los hay. Dice, there isn't a police station in my town. No hay una estación de policía en mi ciudad. No hay. There isn't a hospital in my town. No hay un hospital en mi ciudad. No hay, es negativo. Cuando es plural, decimos there are. Cuando son dos o más. Plural, there are. También significa hay. Cuando son muchas cosas. Muchos sitios, en este caso, como estamos tratando, lugares de ciudad. Tranquilos. There are es hay. Ejemplo. There are two cafés in my street. Hay dos cafés en mi calle. Hay dos cafés. There are, porque es plural. Hay dos, no es uno. Hay muchos. Es decir, there are many cafés in my street. Many es una forma de decir muchos, no un número. Y también es are. En negativo, there aren't any. Eso es una fórmula que va porque va. There are más el any. No hay. Esto es para cosas en plural. Esto acuérdese, en el anterior no había el any. En este caso el any va porque va. Por ejemplo, there aren't any cafés in my street. No hay cafés en mi calle. There aren't any shops in my street. No hay tiendas en mi calle. There aren't any. There aren't any bus stops in my street. No hay paraderos de bus en mi calle. No hay, y es plural. Para la pregunta, solo cambiamos el orden. Será there is, ahora es is there a. A, ¿por qué? Porque es un o una. Es gramatical, es una regla gramatical. Usted quizás no lo dice en español, pero eso va como regla gramatical de inglés. En la práctica se ve. Tranquilo, no se preocupe. Es para singular siempre. Por ejemplo, is there a bus stop in your street? ¿Hay un paradero de buses en tu calle? Is there a supermarket in your town? ¿Hay un supermercado en tu ciudad? Is there hay? ¿No es alguien que era allá tienda de periódicos en tu calle?
simple. Ahora, ¿cómo hacemos la pregunta? En there are, en plural, es are there, y el any sigue su puesto. El any sigue donde va, en tercer puesto, ¿no? Are there más el any. La pregunta, en plural, es una gramatical simple. For example, are there any museums in your town? ¿Hay museos en tu ciudad? There are train stations in your town? ¿Hay estaciones de trenes en tu ciudad? There are any cinemas in your town? ¿Hay cines en tu ciudad? Ok. ¿Cuál fue el problema en la tarea? Ya vimos que realmente la regla a simple vista es muy fácil de entender. Entonces, ¿qué pasó? Ya les explico. Ya estaba revisando y puedo detectar, por ejemplo, la actividad. Vamos a ver la actividad en pantalla. Ok, aquí están las preguntas. La primera pregunta que dice: There is a library next to the park. Analicemos primero la oración antes de ver la respuesta. Miremos primero la oración sin responder. La respuesta está ahí, pero vamos a ver por qué ponen there is. Dice a library next to the park. A library. Dice, a quiere decir que es una. No es unas, es una. Yo acabo de decir que es una, entiendo que es singular o plural. Singular. Entonces no puedo poner there are. Pongo there is. Incluso ni siquiera tiene el signo de pregunta al final. Entonces no es pregunta. Como no es pregunta, no voy a poner is there. Pongo there is porque está en, no es pregunta y es singular. There is. La siguiente nos dice all the students went home. El espacio, aún explicamos, student in the classroom. Quizás aquí la confusión es porque usted lee y no se fija en detallitos. Detallitos. Porque en este caso todos los estudiantes fueron a casa. ¿Por qué dije estudiantes? Vemos que students, una S al final, es plural, no es singular, es plural. Entonces, ya por ahí dice que ya there is no va ni de broma, debe ser there are. Todos los estudiantes se fueron a casa. Dice student in the classroom, que es decir, si no están en casa, no están en la clase. Entonces, si no están en la clase, there are sería no hay o there aren't any. Cuando no hay, en plural es there aren't any. La fórmula, there aren't any. Perfecto. Entonces, bajo ese ejemplo, vamos a las siguientes. Conmigo lo resuelven. Si ustedes lo hacen bien conmigo, chévere. A los que no entiendan cuál fue el error, ok, no se preocupen. Así pasa. Ya. La 3. 50 states in the United States. 50 states. 50 estados en Estados Unidos. 50 estados. No dice un estado, dice 50. Entonces esos 50 es singular o plural. Es plural. Entonces es there is o there are. There are, porque es plural. Como no tiene signo de pregunta, no es are there, es there are y queda como there are. No está contradiccional, así que no es negativo, es una razón simple. There are 50 states in the United States. Hay 50 estados en Estados Unidos. Siempre se traduce en español hay, pero en inglés hay que obedecer las reglas gramaticales. Hay que más tener atención a las palabras para entender qué es lo que ponemos. Sigamos. No, coma, polar bears at the South Pole. No, ya ahí empecé viendo que es un negativo. Polar bears, osos polares en el polo sur. ¿Por qué dije osos? Puede ser que en este momento usted en su vida haya escuchado que oso en inglés sea bear. Bueno, aunque honestamente la palabra bear es muy conocida en el mundo, como para suponer, pero le voy a disculpar, no se sienta mal. Igual, con tanta tecnología tenemos los Google Traductor, muchas aplicaciones celular para traducir, si acaso no se da porque hace años que dejamos los diccionarios. Así que no se preocupe. Bear, se ve la S
al final es osos. Entonces no es singular, es plural. De entrada dice no. Entonces ya sé que es un negativo. No. Birds no es singular, es plural. Entonces, ¿cuál sería? A ver. There aren't any. There aren't any. Porque es negativo, primero, y es plural. No puede ser there is porque es plural. Acuérdense, there is singular, there are plural. Si aprende eso, verá que el resto es muy sencillo. Solamente de tomar detalle y asunto a la oración en que contiene. Sigamos. A message for me. Bueno, el A es un, ¿cómo lo digo? Es un participante de un WhatsApp, por ejemplo. Por eso que no pone nombre. Mire que al lado hay un B, que es el que responde. El A está preguntando. ¿Por qué pregunta? Porque si ve que al lado de la me o el mi, sin English pronunciation, hay un signo de pregunta. Entonces, ¿qué es? Es una pregunta. Ok, es una pregunta. Buena pista. A message for me. Cuando veo el A, que dice en español es una o un, ¿es singular o plural? Es singular porque es uno. Entonces ya sé que es singular y que es pregunta. ¿Cuál sería? There is es normal. Is there es pregunta. Is there a message for me? Ok, is there a message for me? La respuesta de por sí ya dice no. ¿Cómo respondría entonces? No, no hay en español. No, pero es singular. No poner no, there aren't any. Pondría there isn't, porque es singular. ¿Ok? No se preocupe que si se confundió, es cuestión de entender, de practicarla. Hay muchas cosas ahí de por medio y no lo culpo. A mí también cuando me enseñaron, créanme que me costó. Ya con la práctica uno lo entiende y dice, ah, qué fácil, es la práctica, nada más. Continuamos. La 6. Why. Why es una formación para preguntas. Así que ya cuando veo el why, lo veo ahí que es ¿por qué? Es una pregunta. Y para rematar la oración, al final, ¿qué signo veo? Un signo de pregunta. Entonces es una pregunta indiscutible. Así que ya a partir de ahí, ya sé que es is there o es are there. A partir de ahí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Dice ahí, so many cars in the parking lot. So many cars, so many, ya, quizás no lo sepa y no lo culpo. So many, es decir, muchos. Es una formación para decir muchos. Incluso cars, si ve la película Cars, es carros, está en plural. Muchos carros en el parqueadero. Parking lot es parqueadero. So many cars in the parking lot. Entonces, es una pregunta. ¿Cómo sería ahí? ¿Sería plural o singular? Bueno, es plural. ¿Cómo es pregunta? Es there are. ¿Qué hacemos con pregunta cuando es así? There are, volteamos el orden y digo are there. Cambia el sentido. Are there so many cars in the parking lot? ¿Por qué hay muchos carros en el parqueadero? Preguntando como si fuera culpa. Es feriado y muchos carros llenos, pues otra es un problema que no le compete. ¿Por qué hay muchos carros en el parqueadero? Why? Preguntando. Vamos. La 7. Otra vez la pregunta de WhatsApp. El A versus la B. El A dice, I'm hungry. Estoy hambriento. I'm hungry. ¿Qué hace el B? No le pregunta porque no hay un signo de respuesta. ¿Qué dice? ¿Hay qué cosa? Dice ahí, a restaurant across the street. Un restaurante cruzando esta calle. Un restaurante. Entonces, singular o plural. Un restaurante entonces es singular. Entonces,
es there is o there are. There is porque es singular. Sencillito. Continuamos. En la 8. How many days? ¿Cuántos días? En English, how many days. Si recuerdan que es how many es cuántos, cosas que se pueden contar contablemente. 1, 2, 3, 4. How many days? In March. En marzo. Pregunta 30 o 31. 30 o 31. ¿Qué es lo que? Bueno, quizás ahí la pregunta como no se entiende, es cuestión de atención. How many days? ¿Cuántos días hay en marzo? 30 o 31. ¿Cuántos días hay? Entonces se pregunta que cuántos días hay. Entonces es singular o plural, porque dice days. Days, no dice un día. Days dice días. Entonces como es plural, pues son días, es plural. Entonces es there is o there are. There are, porque ya a esta altura ya me lo estoy aprendiendo. There are. How many days there are? Pero espérense, es pregunta. Ah, casi. Hasta yo me estaba confundiendo. How many days are there? Es pregunta. Al final vimos la acción de pregunta. Hasta yo estaba pasándolo de largo. How many days are there in March? 30 o 31. Es pregunta. Entonces, are there. Puede pasar, miren. Uno si no ve esos signos, se puede confundir. Así que tranquilo. Estamos aprendiendo. La 9. A few things. A few things. ¿Sabe qué es a few things? Ya. El a few things es un término especial que quiere decir un poco de. Un poco de. En español decimos una formaciones gramaticales bastante extrañas, ¿no? Que hablamos de muchas, decimos, hay un poco de cosas ahí. Y digo un poco de cosas. Fui a la santería, fui a la bodega y encontré un poco de basura ahí. Un poco de. Digo un poco y ese un poco se refiere a muchas cosas. Digo un poco, pero ahí hay 10 cositas. Pero dije un poco. Y con un poco, digo en singular o plural en mi español. Ok, son muchas cosas, pero en la formación gramatical digo un poco. Entonces ese a few, como le van a decir, lo hace singular porque se refiere a un poco de cosas. A un poco de cosas, pero hay muchos pocos de cosas. Eso jamás existe. Son esas reglas que hasta el español se contradice. Sí, es raro. Por eso digo, como ve a few, no se confunda. Ya, vea el a, hágale caso al a, que es que determina que es un singular. Dice, there are, no, there is, porque es singular. There's a few things I have to do this afternoon. Tengo un poco de cosas que hacer esta tarde. Ella es una interpretación. Si se confundió aquí, no lo culpo. Puede darse porque son términos que no son muy comunes en inglés. De hecho, hay gente que se usa en un inglés más informal. Ya, pero no se preocupe, si se confunde aquí, no hay problema. Sí, es lógico confundirse. Porque a few things, o sea, hasta para cosas, lo hace uno enredarse. Pero a few es un término justamente como en nuestro español decimos un poco de. En un solo término agarramos pocas cosas. Un poco de libros, un poco de juguetes, un poco de ropa. Que la ve un poco de ropa ayer, el día sábado la ve un poco de ropa y todas las negras. Dije un poco, y eran 8 cositas negras, pero es un poco. Que español es así, también inglés es medio extraño. Bueno, un caso excepcional que espero no nos toque mucho en la clase. El último, volvemos al WhatsApp. Le está preguntando, porque no se pregunta ahí, es una pregunta. A post office nearby. A post office es un correo. Nearby es por aquí cerca. Un término también un poco común. Es un inglés más hablado, más dialéctico, muy gringo. Nearby es por aquí cerca. Si no lo usa, tranquilo, no se preocupe. Ya sería
a Post Office Nearby, un correo por aquí cerca. La pregunta, o perdón, la respuesta, porque es una pregunta. B, I'm sorry, I don't know. Lo siento, no lo sé, ni idea, no sé. I'm sorry, lo siento, no lo sé. Es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que completo? Primero que ya vi que es un signo de pregunta, entonces es una pregunta. O bien A, ya sé que no es plural, es singular. Entonces, como es singular, es there is. Pero como es pregunta, ¿qué hago con el there is? Le cambio el orden, pongo primero el is y es there. Is there a post office nearby? Respondo, I'm sorry, I don't know. Y eso sería todo. Ya es cuestión de practicar. Les una tarea como esta, seguida esta. Tranquilos, háganla despacio, viendo la clase, el repaso, atento a la oración, ver cuándo es plural y cuándo es singular, ver los signos de interrogación para que vean que no es de poner porque se pone, ¿no? Hay que estar atento, no lo culpo, créanme, todos los que aprendemos inglés una vez así, los que estudiamos inglés una vez así, en esa parte y en muchas otras nos confundimos, porque nos confiamos, es verdad. Así que lea atento, vea si hay un no, si hay una pregunta, si hay una S de plural, cosas como esas, define las respuestas. Bueno, no se olvide que hay 3 pendientes, ¿cierto? Verán. Bueno, se me cuidan. Cualquier consulta, bueno, pues me la hacen por este medio, no se preocupen. Cuídense, bye bye. See you.